¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, como todos los días, a este espacio del estudio de la Biblia, donde sacamos lecciones prácticas y sencillas para nuestra vida diaria, lecciones bíblicas de mucha importancia. Hoy vamos a comentar el capítulo número 30 del libro de Génesis y quédate hasta el final. Vamos a orar y vamos a comenzar entonces con la lectura. Comparte este video para que otros puedan ver. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor porque un día más nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, meditar y aprender de ella para nuestra vida y ponerla en práctica. Bendice a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos con la historia de Jacob. Qué interesante historia de un hombre que agarró la primogenitura y a base de mentiras. Bueno, entonces vamos a continuar. Hoy el capítulo 30 dice, tenía pues Raquel como esposa y a Lea como esposa, ambas hermanas que pues se casaron. Así lo permitía algunas costumbres en aquel tiempo, pero Dios no había permitido eso. Entonces dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. El peligro de la envidia. En el contexto o en la historia bíblica en ese tiempo, aquella mujer que no daba hijos era considerada como despreciable ante la sociedad, ante la vista de los seres, de los hombres y de las mujeres. Se confirmaba o decía que era una maldición. Así que ella no podía tener hijos, Raquel no podía tener hijos, su matriz era estéril, y mientras que Lea había tenido ya varios hijos, entonces entra la envidia, y la envidia hace que destruya o hace dividir a la familia. Entonces Raquel le reclama, dame hijos. Y dice el texto, la palabra de Dios, versículo 2, dice, cuando Jacob escucha esa frase o ese reclamo, dice, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? El molesto, enojado, dijo, pues yo no soy Dios para que tú no puedas dar hijo o puedas dar hijo. Yo no, es que es Jehová de los ejércitos. Así que estamos considerando que en esta familia había situaciones muy complicadas, relaciones rotas, desprecio, envidia. Y dijo, voy a leer el versículo 3, dice, y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y darás a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. La solución que le pone Raquel. Tengo a Bila, mi sierva, mi sirvienta, que pues ella no tenía marido, no estaba casada, estaba dedicada especialmente a cuidar de Raquel en todos los sentidos. Entonces ella le dice, pues ahí está mi sierva. Y mira lo que dice la Biblia. Y así dio a Bila su sierva por mujer a Jacob y se llegó a ella. Negociaron en su forma, en su cultura, negociaron. Y no de lo que sucedió. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Ese hijo, Raquel dijo, pues esto es mío porque tú eres mi sierva, así que me pertenece a mí. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo. Y entonces dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Es que era un pleito, una competencia con su hermana. Y entonces dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y le dio a Jacob por mujer. Lo mismo que hizo Raquel,
de entregar a su sierva, también ella hizo. Mira dónde nos lleva la envidia. Y ellas consintieron en este acuerdo. Y mira lo que dice. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz a un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la aventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Las dos siervas de las dos mujeres de Jacob, bueno, en consentimiento le piden también que pues se lo entregan a Jacob como esposa. Y él pues no se dejó rogar, cosa que no debería tal vez haberlo hecho, porque no estaba bien a la vista de Dios, aunque las costumbres le permitían, pero finalmente Dios es claro en su palabra, ¿no? Una sola mujer, ¿verdad? Y dice Lea, dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Y el tiempo pasa como cualquiera de nosotros, el tiempo, los hijos crecen. Dice: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras, un tipo de fruta, unas frutas en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. El muchachito ya estaba menorcito, ya estaba grandecito, él podía ir al campo con su papá y con los siervos. Y encontraron un fruto muy atractivo, muy sabroso. El muchacho le dice: voy a llevarle algo a mi mamá. Y cuando la mamá recibe estas frutas ricas, llamativas, Raquel, su hermana, dijo: oye, dame algo. Pero la envidia está ahí presente. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Es el reclamo. Así que no había buenas relaciones entre ellos. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Recuerde que Jacob amaba más a Raquel, y Lea siempre tuvo ese celo, ese resentimiento, porque en realidad por quien trabajó Jacob para esposa fue por Raquel. Y ese resentimiento ahí estaba presente, y en todo momento el resentimiento y la envidia. Dijo: bueno, pues también quieres quitarme a mi marido, así como me quieres quitar la fruta que mi hijo lo trajo del campo especialmente, exclusivamente para mí. Digo: está bien. Entonces ellas negociaron. Dice: está bien, esta noche Jacob pues va a dormir contigo. Y cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Jacob, después del regreso de trabajar de un día arduo, pues ella se acerca y dice: Jacob, pues duerme conmigo. Ahora, ¿por qué? Porque hemos hecho un trato con Raquel. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y le dijo Lea: Dios me ha recompensado por cuanto di mi siervo a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Y entonces después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo. 6 hijos Lea, mientras que Raquel no tenía hijos propios. Tenía hijos, pero de su sierva, que ella se lo adjudicaba como de ella, como propiedad de ella. Dijo Lea, dice, versículo 21, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Después Lea tuvo una joven, una niña, una mujer, y llamó su nombre Dina. Y note lo que dice el versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel, y lo oyó Dios, y le concedió hijos. Para Dios no hay nada imposible. Aunque Dios veía lo que había entre ellas, la envidia, la arrogancia y tantas cosas, Dios es un Dios misericordioso. Y dice, bueno, pues Raquel mira cómo desfilan los hijos de Lea, y ella de forma personal no ha tenido un hijo. Así que Dios es maravilloso. A pesar de toda la situación que están viviendo, dijo, bueno, voy a quitarle un poco la maldición que ellos creen que tiene. Y entonces dice, dio a luz
Se acordó Dios. Dios siempre se acuerda de ti. Él nunca se olvida. Somos nosotros los que nos olvidamos. Jacob se olvidó algunas promesas de Dios y nosotros nos olvidamos. Pero siempre Dios, siempre se acuerda de usted. ¿En qué condición, en qué situación usted está ahora que está viendo este video? ¿Cómo está su relación personal con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo? Tal vez no están bien el asunto, tal vez no están bien las cosas. Hay envidias, hay falta de respeto. Hay situaciones muy difíciles entre usted, pero miren, hay alguien que Dios se acuerda de usted. Y pídale a Dios. Y aquí dice Dios la bendijo. ¿Qué es lo que quería Raquel? Hijos. Y note lo que dice la Biblia. Y se acordó Dios y dice, y oyó. Versículo 23, concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios me ha quitado mi afrenta. Ahí está, como diciendo, Dios me ha quitado la maldición. Ahora tengo mi hijo, fruto de mi propio vientre, no de un vientre prestado, es mío, dice aquí, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¡Qué bendición! Entonces llegó el hijo que ella tanto había anhelado, tal vez orado, y Dios le oyó y le dio ese privilegio de tener a José, un hombre que después se convierte en una figura, en un gobernador para preservar la vida de su pueblo. Y entonces versículo 25 cambia un poquito ya la historia. Dice, aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Habían pasado ya más de 20 años de que Jacob se había estado con ellos, trabajando con Labán. Había casado, sus hijos ya estaban grandes. Yo puedo imaginar que ya eran mayorcitos, la mayoría de sus hijos. Entonces dice, envíame a mi lugar, es decir, al lugar de donde era Jacob, en Canaán. Y dice, dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido conmigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Labán sabía que a pesar de las situaciones que Jacob enfrentaba, Dios estaba con él. Las bendiciones de Dios rebosaban en Jacob. Tanto así que Labán se admiraba de esas bendiciones, porque todo lo que Jacob tocaba relucía en bendiciones de Dios. Y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, como trabajaré también por mi propia casa, es decir, Jacob, ya estoy trabajando mucho tiempo para ti. Yo necesito también tener mi propia casa, tener mis propios bienes para el sostenimiento de mis hijos, de mi familia, de mi esposa. Y entonces le pidió un salario, era justo. Entonces dice, y respondió, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas, salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas entre los cabras, y esto será mi salario. Jacob, como siempre, listo, astuto más bien, dijo, bueno, pues dame todas las ovejas manchadas y pintadas, ese será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Todo lo que no fuere pintada ni manchada en las cabras en color oscuro entre mis ovejas, se ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Es decir, Jacob puso su propio salario. Él no permitió que Labán le pusiera un salario. Él dijo, este va a ser mi salario, si tú quieres que continúe aquí contigo. Y Labán apartó aquel día los manchados, los machos cabríos manchados, rayados, y todas las cabras manchadas, salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todos los de color oscuro entre las ovejas, y lo puso en mano de sus hijos. Entonces, y puso 3 días de camino entre sí Jacob, y Jacob apacentaba las ovejas de Labán. Los apartó para que no se revolvieran.
este es tu salario, te vas a 3 días de camino para que tu gente, tus hijos te puedan darle cuidado a tu rebaño. Y Jacob se queda en el cuidado del rebaño de Labán. Tomó pues Jacob varas verdes de álamo, de avellano y castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mandado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos, el agua donde venían a beber las aguas, las cuales proqueando cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listos, pintados, salpicados de diversos colores. Y Jacob dijo, este es mío. Todos los que salían pintados de otro color, Jacob los apartaba, porque dijo, este es mi salario, que habían estado de acuerdo ambos. Entonces dice la palabra, y apartaba a Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no ponía con las ovejas a Labán. Y sucedía que cuando a veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. ¿Cómo le hacía Jacob? Yo no lo sé. No hay una explicación exacta cómo hacía esto, que Jacob era astuto. Y a pesar de eso, Dios estaba con él. Era un hombre astuto que no se dejaba tan fácil, porque él sabía el sacrificio que pasaba cuidando las ovejas de Labán. Entonces dice, y miren lo que dice el versículo 43, interesante. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervos y siervas, camellos y asnos. Se hizo rico. Claro que él tuvo que trabajar duro. Recuerde usted que él mismo quedaron de acuerdo con el salario. Y a pesar de eso, Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. ¿Y cómo? Por la misericordia y la gracia del Señor. Así que Jacob quedó de una forma tan bendecida que esos corderitos pintados y todos eran para él. Y Labán cada día se empobrecía. Qué interesante historia de Jacob en la tierra de Labán, cómo enfrenta obstáculos, adversidades, tanto como en su familia, el entorno familiar, tanto también con los pastores y toda su gente que le rodeaba. Aún así, pues la gracia de Dios estaba con él. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, danos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo, donde comentaremos también historias prácticas y sencillas. Bendiciones.